Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 2. Versículos del 1 al 16. Reprehende a los judíos, porque menospreciaban a los gentiles. 1. Por lo cual eres inexcusable, tú, hombre, cualquiera que juzgas. Porque en lo mismo en que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Porque haces esas mismas cosas que juzgas. 2. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra aquellos que hacen tales cosas. 3. Y tú, hombre, que juzgas a aquellos que hacen tales cosas, y ejecutas las mismas, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? 4. ¿O menosprecias tú las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad? ¿No sabes que la benignidad de Dios te convida a penitencia? 5. Mas por tu dureza y corazón impenitente, atesoras para ti saña en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno según sus obras. 7. Esto es, con la vida eterna a los que perseverando en hacer obras buenas, buscan gloria, y honra, e inmortalidad. 8. Mas con ira e indignación a los que son de contienda, y que no se rinden a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia será sobre toda ánima de hombre que obra mal, del judío primeramente, y del griego. 10. Mas gloria, y honra, y paz a todo obrador del bien, al judío primeramente, y al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Y cuantos en ley pecaron, por ley serán juzgados. 13. Porque no son justos delante de Dios los que oyen la ley, mas los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, naturalmente hacen las cosas de la ley, estos tales, que no tienen ley, ellos son ley a sí mismos. 15. Que demuestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a ellos su misma conciencia, y los pensamientos de dentro, que unas veces los acusan, y otras los defienden. 16. En el día, en que Dios juzgará las cosas ocultas de los hombres según mi evangelio por Jesucristo. Comentarios. 1. Por lo cual eres inexcusable. 1. Manuscrito, no eres excusadero. Juzgar de ordinario se toma por condenar, reprobar. 2. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad. 1. Los juicios de los hombres son vanos, porque frecuentemente no tienen otra regla para juzgar que sus pasiones, mas el de Dios es recto y según verdad. Dios no se apasiona, no hace distinción de personas, porque conociendo lo más secreto del corazón del hombre, juzgará a cada uno según sus méritos. 3. Y tú, hombre, que juzgas a aquellos que hacen tales cosas, y ejecutas las mismas. 1. Que contra tu propia conciencia, y contra tus mismas luces cometes los mismos pecados que condenas en los otros, crees que Dios no conoce el exceso de tu malicia, y que la dejará sin castigo. ¿Piensas que escaparás? 2. Del juicio de Dios. 2. Manuscrito, ¿qué fudrás? 4. ¿O menosprecias tú las riquezas de su bondad, 1. Y paciencia y longanimidad? ¿No sabes que la benignidad de Dios te convida a penitencia? 1. ¿O pretendes ser tú malo porque Dios es bueno, y abusando del exceso de su bondad y de su paciencia, sigues ofendiéndole, y no te cuidas de convertirte a él de todo tu corazón, sabiendo que te espera, que te llama, que te convida a penitencia? 5. Mas por tu dureza, y corazón impenitente, atesoras para ti saña. 1. Esto es un tesoro de penas y de castigos, que son el efecto de la cólera y de la justicia de Dios. Se pone la acción o causa por el efecto. En el día de la ira y de la revelación, 2. Del justo juicio de Dios. 2. Texto griego que dikeokrisías y del justo juicio. 6. El cual pagará a cada uno según sus obras. 1. Con esta diferencia, que el castigo no excederá el demérito de las malas obras,
más el premio sobrepujará, y con mucho el mérito de las buenas. 8. Mas con ira e indignación a los que son de contienda. 1. A los rebeldes que contradicen y resisten a la verdad, ¿cuáles eran los judíos? Y que no se rinden a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 2. Que traen una vida depravada. 9. Tribulación y angustia será sobre toda ánima de hombre, uno que obra mal. 1. Sobre todo hombre. El sentido de este verso se ha de juntar con lo que dice en el versículo 16. Del judío primeramente, 2, y del griego. 2. Porque teniendo más copiosas luces, y habiendo sido más favorecido, es por consiguiente más culpable. 10. Más gloria y honra y paz a todo obrador del bien, al judío primeramente. 1. Porque es justo que siendo los judíos los primeros en la pena por su contumacia, lo sean también en la recompensa por su fidelidad y reconocimiento. 11. Porque no hay acepción de personas uno, para con Dios. 1. Dios no mira la condición de judío o gentil cuando se trata de recompensar la virtud, y de castigar el vicio. 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. 1. Los gentiles no tuvieron ley escrita como los judíos, mas no por eso dejarán de ser condenados, no como transgresores de la ley que no tuvieron, sino como culpables de no haber vivido según los preceptos de la ley natural, que dicta la razón y la conciencia, los que grabó Dios en el corazón del hombre cuando lo crió, y en donde los filósofos de la gentilidad leyeron las bellas máximas de moral que enseñaron. Y cuantos en ley pecaron, por ley serán juzgados. 2. Además de la pena en que incurrían por haber faltado a la ley natural, serán castigados como prevaricadores de la ley escrita. La ley unas veces se toma aquí por la ley natural o los 10 mandamientos del Decálogo, otras por la ley escrita. 13. Porque no son justos delante de Dios los que oyen la ley, mas los hacedores de la ley serán justificados. 1. Serán reputados justos en el día en que Dios juzgará, versículo 16. Y así los versículos 14 y 15 se deben leer entre paréntesis. 15. Que demuestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a ellos su misma conciencia, y los pensamientos de dentro, que unas veces los acusan uno, y otras los defienden. 1. Cuando los gentiles que no han recibido la ley de Moisés, hacen lo que la ley manda, y lo hacen naturalmente sin haber recibido la circuncisión, y permaneciendo en el estado en que nacieron, la luz que los alumbra interiormente es para ellos como una ley escrita, y por el testimonio que les da su propia conciencia, ya acusándolos, ya reprendiéndolos según el bien o mal que hacen, dan a entender claramente que los mandamientos de esta ley están escritos en sus corazones. 16. En el día, en que Dios juzgará las cosas ocultas de los hombres según mi Evangelio, 1, por Jesucristo. 1. Según lo que está revelado en el Evangelio que predico. Estos gentiles que cumplen la ley y que son justos delante de Dios, son aquellos que recibieron el don de la fe, porque el fundamento y la raíz de toda justicia es la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Concilio Tridentino, sesión sexta, capítulo 8. Tales fueron antes de Moisés Melquisedec, y Job, y después de él, los ninivitas y el centurión Cornelio. Y así aquella palabra naturalmente del versículo 14. No quiere decir que estos gentiles cumplieron la ley por las fuerzas de la naturaleza, sino que la cumplieron sin el auxilio de la ley escrita, en el mismo sentido en que San Pablo dice después, versículo 27. Que aquel que siendo naturalmente incircunciso cumple la ley, condenará al que con la letra de la ley, y con la circuncisión es transgresor de la ley. Así que no se excluye aquí la necesidad de la gracia para mover la voluntad al bien obrar. Este fue el error de los pelagianos, que por entender mal este lugar del apóstol, afirmaban que algunos gentiles cumplieron la ley de Dios sin la fe y la gracia de Jesucristo, y solo por las fuerzas de la naturaleza y del libre albedrío. Véase Santo Tomás.